Vamos a Bereshit Génesis capítulo 15, versos 7 al 11, versos 17 y 18. Bereshit Génesis capítulo 15, verso 7 al 11 y verso 17 al 18. Lo tenemos. Bereshit Génesis capítulo 15, versos 7 al 11 y versos 17 y 18. Y dice la palabra: Yahweh le dijo a él: Yo soy Yahweh, quien te sacó de la tierra de los Kashidim, para darte esta tierra para que la heredes. Él respondió: Yahweh Elohim, ¿cómo sabré que la heredaré? Él respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Él la trajo todos estos, cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos uno del otro. Pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad, y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos. Pero Abraham se sentó junto a ellos, y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló. Aparecieron una olla de fuego humeante y una antorcha flamante, que pasaron entre estas partes divididas. Ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham, diciendo: Yo daré esta tierra a tu cera, desde el Vade arroyo de Mitzraim hasta el río grande, el río Éufrates. Baruch Hashem. Así que aquí está Abraham y Elohim. Elohim haciendo un pacto con Abraham. Porque dice, no, ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham. Como les explicaba, el hombre no puede hacer pacto con Elohim. Baruch Hashem. Pero Yahweh se hizo con Abraham Avino. Y para toda su descendencia. Aleluya. Entonces aquí los requisitos de este pacto. Hakadosh Baruj Hu pidió una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años. Él está pidiendo ahí como requisito ello. Baruch Hashem, todos estos 3 animales son de 3 años. Aleluya. Y también, pidió una paloma y un pichón. La palabra hebrea para pacto es brit, que significa pacto, tratado o alianza en español. Es una de las palabras más utilizadas en las escrituras hebreas. Aparece unas 270 veces. Es uno de los conceptos más importantes de las escrituras. Los pactos antiguos se hacían a menudo mediante sacrificio de animales. Hacer un pacto demostraba la seriedad de las partes involucradas en el acuerdo. Yahweh eligió hacer un pacto con Abraham de esta manera. Por lo tanto, la palabra Brit implica el derramamiento de sangre en el proceso de ratificación de un acuerdo. Baruch Hashem. Así nos introducimos en este tema, mis amados. Cómo Abraham obedece al Eterno, a Elohim, ¿no? Todo lo que él le pide, él tiene que llevarlo. Una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años. Una paloma y un pechón. Baruch Hashem. ¿Para qué? Para el pacto. Evidentemente los 3 animales fueron cortados por la mitad. Baruch Hashem. Evidentemente que las aves no. ¿Qué es un pacto? Un brit. Un brit o pacto es un ritual hebrea judía que simboliza la unión entre Elohim y el pueblo de Israel. El Brit Milá o pacto de la circuncisión
es uno de los Brit más conocidos. En este caso hablamos del Brit, de los prepucios de la carne, Brit Milá, Baruch Hashem. Pues nos vamos, mis amados, a Bereshit Génesis, capítulo 15, verso 9 al 10 y 17 al 18. Bereshit Génesis, capítulo 15, verso 9 al 10 y verso 17 y 18. Dice la palabra, él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años, y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pechón. Él le trajo todos estos, cortó los animales en 2 y puso en pedazos opuestos uno del otro, pero no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló. Aparecieron una olla de fuego humeante, una antorcha flamante, que pasaron entre estas partes divididas. Ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham, diciendo, yo daré esta tierra a tu cera, desde el Badi, arroyo de Mesraim hasta el río grande del río Éufrates. El Brit Pacto es el más importante, el pacto de sangre. Cuando entendamos la naturaleza y el poder de este Brit, nuestras vidas se elevarán en el Ruach. En primer lugar, la palabra para pacto en hebreo es Brit, y siempre implica un corte o un derramamiento de sangre, que vinculará a 2 partes en una relación especial, mutua y exclusiva de intercambio. Bereshit Génesis, capítulo 33, verso 44. Bereshit Génesis, capítulo 31, verso 44. Bereshit Génesis, capítulo 31, verso 44. Aleluya. Bereshit Génesis, capítulo 31, verso 44. Así que ahora, ven, déjame hacer un pacto, yo y tú, y que esté como testimonio entre yo y tú. Él le dijo, observa, no hay nadie con nosotros. Observe, Elohim es testigo entre yo y tú. Bereshit Génesis, capítulo 17, verso 1. Bereshit Génesis, capítulo 17, verso 1. Dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 17, verso 1. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu cera después de ti, generación por generación como pacto perpetuo, de ser Elohim para ti y tu cera después de ti. Baruch Hashem. Como vemos, ¿cuál es el pacto aquí, no? Es muy claro. Aleluya. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú. Baruch Hashem. Es Yahweh el que establece el pacto con el hombre. Junto con tu cera después de ti. O sea, en ese momento no tiene descendientes Abraham, pero está contando con la descendencia que viene adelante. Baruch Hashem. El primer beneficiado es Yitzhak. Después de Yitzhak viene Jacob. Baruch Hashem. Aunque Jacob nace también con Esab. Pero acá el primogénito es Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Por eso en Gálatas dice, ¿no?, que en el Mashiach nos convertimos a ser herederos de Yeshua, o sea, de Abraham Avinu. Baruch Hashem.
Los participantes del Brit debían caminar entre las partes de los animales, en reconocimiento de que aquellos animales representan el destino de la parte que cumplía el Brit. Como vemos en este texto, solo Elohim caminó entre los animales, con el propósito de comunicarle a Abraham que él no faltaría a su promesa. El Brit con Elohim le daba a Israel acceso a la tierra prometida como herencia. Esa es la promesa, la tierra prometida. Abraham estaba en la tierra prometida, pero no fue con él la promesa, es para su simiente, para su ser. Bereshit Génesis capítulo 2, versos 15 y 17. Bereshit Génesis capítulo 2, versos 15 y 17. Dice la palabra en Bereshit Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Y Yahweh Elohim tomó al hombre, cual él había formado, y lo puso a él en el jardín del Edén de Ilicia, para cultivarlo y cuidarlo. Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje, el conocimiento del bien y el mal, de este tú no la comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Baruch Hashem, este es el pacto entre Elohim y Adán. Baruch Hashem, comerás el fruto de todos los árboles del huerto. Aleluya. Puedes comer libremente, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que tú comas de él, de cierto que tú morirás. Baruch Hashem. Yahweh es un Elohim que cumple sus pactos y desea estar en relación con las personas. Hay varios pactos de Yahweh que se encuentran en las Escrituras. Bereshit Génesis capítulo 9, verso 8 al 17. Bereshit Génesis capítulo 9, verso 8 al 17. Dice la palabra en Bereshit Génesis capítulo 9, verso 8 al 17. Elohim habló con Noaj y sus hijos con él. Él dijo: contempla, yo estoy estableciendo con esto mi pacto con ustedes, con su cera después de ustedes, y con toda criatura viviente que está con ustedes, las aves, el ganado, y todas las bestias salvajes de la tierra, tanto como hay en la tierra, todos los que salen del arca. Yo estableceré mi pacto, que nunca jamás serán destruidos por las aguas de una inundación, y nunca jamás habrá inundación para destruir la tierra. Elohim dijo a Noaj: aquí está la señal del pacto que estoy haciendo entre mí mismo y ustedes, y toda criatura viviente, con ustedes por todas las generaciones por venir. Estoy poniendo un arco iris en la nube. Estará allí como señal del pacto entre mí mismo y la tierra. Cuando quiera que yo traiga nubes sobre la tierra y el arco iris sea visto en las nubes, yo recordaré mi pacto, el cual es entre mí mismo y toda criatura viviente de cualquier clase. El agua nunca jamás se convertirá en inundación para destruir a todos los seres humanos. El arco iris estará en la nube para que cuando yo lo mire, yo recordaré el pacto perpetuo entre Elohim y toda criatura.
viviente de cualquier clase en la tierra. Elohim le dijo a Noah, esta es la señal del pacto que yo he establecido entre mí mismo y toda criatura viviente en la tierra. Baruch Hashem. Así que como vemos, mis amados, aquí están los pactos de Elohim con el hombre. El pacto con Noah después del diluvio, después de la destrucción, ¿no? Por medio del diluvio, toda la idolatría. Baruch Hashem. Bereshit Génesis capítulo 15, verso 1 al verso 20. Bereshit Génesis capítulo 15, verso 1 al 20. Y dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 15, verso 1 al 20. Algún tiempo después, la palabra de Yahweh vino a Abraham en una visión, diciendo, no temas, Abraham, yo te escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Yahweh Elohim, ¿de qué me sirven tus dones a mí si permanezco sin hijos? Pero el hijo de Maser, la esclava, nacida en mi casa, Eliezer de Damasec, herede mis posesiones. Tú no me has dado cera. Abraham continuó así, que alguien nacido en mi casa será mi heredero. Pero la palabra de Yahweh vino a él. Este hombre no será tu heredero. No, tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Entonces él lo llevó afuera y le dijo, mira el firmamento y cuenta las estrellas si tú no lo puedes contar. Tu cera será tan numerosa. Abraham creyó en la palabra de Yahweh y él se lo acreditó como justificación. Yahweh dijo a él, yo soy Yahweh, quien te tomó de la tierra de los Kasdim para darte esta tierra, para que la heredes. Él respondió, Yahweh Elohim, ¿cómo sabe que la heredaré? Él respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pechón. Él trajo todos estos, cortó los animales en 2 y puso los pedazos opuestos uno del otro. Pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Y pájaros se abalanzaron sobre los cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Yahweh dijo a Abraham, conoce esto por cierto, tus ceras serán extranjeros en la tierra en que no es de ellos. Ellos los llevarán a esclavitud y serán tratados con maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré a aquella nación, la que los pone en esclavitud. Luego les unirá con sus padres en Shalom y será sepultado en buena vejez. Solamente en la 4ª generación regresará aquí tu cera, porque solo tú entonces los simori estarán maduros para castigo, y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama y contempló, aparecieron una olla de fuego horneante y una antorcha flamante que pusieron entre estas partes individuales. Ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham, diciendo, yo te daré esta tierra a tu cera, desde el Vadi arroyo de Mesraim hasta el río grande del río Éufrates, el territorio de los Kení, de los Kensí, de los Cashmoní, los Getí, los Peris, los Refaim, los Emores, los Kenanitas, los Hivitas y los Jerjashi, la voz
menor. Bereshit capítulo 17, verso 9. Bereshit Génesis capítulo 17, verso 9. Bereshit Génesis capítulo 17, verso 9. Capítulo 17, verso 9 dice la palabra. Elohim dijo a Abraham, en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu cera, después de ti, generación por generación. Bien, el señal de ese pacto de Abraham, ¿cuál era? El Brit Milá, circuncisión, prepucios de la carne. Baruch Hashem. ¿Qué tan importante es, mis amados, Ajim Hayot, lo que nos narra aquí estos versos, ¿no? Enseñándonos claramente cómo Elohim trató con Abraham, Baruch Hashem. Ahora nos vamos a Bereshit, Génesis, capítulo 17, verso 19, verso 21. Bereshit, Génesis, capítulo 17, verso 19 y verso 21. Dice la palabra en Bereshit Génesis capítulo 17, verso 19, verso 21. Y Elohim respondió, no, pero Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo y tú lo llamarás Yitzhak, risa. Yo estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para su cera después de él, pero yo estableceré mi pacto con Yitzhak, el cual Sara te dará a luz en este tiempo, el año que viene. Baruch Hashem. Bien, acá también la promesa para Abraham, la renovación del pacto. Baruch Hashem. Es importante, mis amados, Ajim Hayot, notar la narración de estos versos. Aleluya. Nos vamos a a Bereshit, Génesis, capítulo 28, verso 16. Bereshit, Génesis, capítulo 28, verso 16. Bereshit, Génesis, capítulo 28, verso 16. Dice la palabra, Jacob se despertó de su sueño, ¿sí? Baruch Hashem, bien. Vamos a leerlo el 20 al 22 también, por favor. Ahí nomás continuando, del 20 al 22. Jacob hizo este voto, si Elohim está conmigo, y me guarda en este camino, que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom. Entonces Yahweh será mi Elohim, y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim. Y de todo lo que tú me das, yo fielmente regresaré una 10ª parte a ti. Baruch Hashem. Bien. Mira, los pactos se van confirmando con cada uno de los descendientes de Abraham. Con Éxodo capítulo 19, del verso 3 al 5. Baruch Hashem. Lo tenemos. Shemot Éxodo capítulo 19, verso 3 al 5. Aleluya. Baruch Hashem. El Brit pacto con Israel en el monte Sinaí después de su liberación de Mitzrayim. Y acá estamos hablando justamente del pacto matrimonial. Baruch Hashem.
Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Por eso dice, Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, que digan a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que yo hice a los Metrayimín y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Baruch Hashem. Es una promesa de Elohim para el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 11 y 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 11 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 11 al 16. Aleluya. Lo tenemos. Y dice la palabra, y como hicieron desde el tiempo que yo ordené jueces para estar sobre mi pueblo Israel. Más bien yo le daré descanso de todos sus enemigos. Además Yahweh te dirá que harás una casa a él, cuando tus días lleguen a término y duermas con tus padres. Yo estableceré una de tu cera para sucederte, una de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él será un hijo para mí. Si él comete transgresión, yo lo castigaré con la vara de hombres y con los azotes de hijos de hombres. No obstante, mi misericordia no lo dejará como la quité de aquellos que removí de delante de mi presencia. Así que su casa será segura y su reino para siempre. Delante de mí su trono será estable para siempre. Baruch Hashem. Este es con David, Baruch Hashem, con el rey David, el pacto con el rey David, de que uno de sus descendientes sentaría en el trono de Israel para siempre. Cuando dice para siempre, estamos hablando de Yahshua HaMashiach, porque él viene justamente de ese árbol genealógico. Jeremías capítulo 31, verso 31 y 33, o al 31, 33. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33, dice la palabra, aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahuda. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mesraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de sus días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Baruch Hashem. Bien, en estos dos pasuquenes está anunciándose, ¿no?, en este pacto de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. El pacto renovado es con Israel y Yahudá. Esto debe estar muy claro en nosotros, mis amados Ajim Hayot. Cuando estudiamos el pacto renovado, no hay ninguna otra denominación. Baruch Hashem, no existe denominación alguna aparte de Israel y Yahudá.
Acá exactamente dice que es el pacto renovado que es con Israel y Yahuda. Mateo capítulo 26, verso 28. Mateo capítulo 26, verso 28. Aleluya. Mateo capítulo 26, verso 28. Y dice la palabra en Mateo capítulo 26, verso 28. Pues esta es mi sangre, que ratifica el nuevo pacto o pacto renovado. Mi sangre derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Baruch Hashem. Así que estamos hablando del pacto renovado aquí en Mateo. Vamos a Marcos capítulo 14, verso 24. Marcos capítulo 14, verso 24. Marcos capítulo 14, verso 24. Aleluya. Y dice la palabra en Marcos capítulo 14, verso 24. Él les dijo, esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto o pacto renovado, mi sangre derramada por amor a muchos pueblos. Lucas capítulo 22, verso 20. Lucas capítulo 22, verso 20. Dice la palabra en Lucas capítulo 22, verso 20. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo, esta copa es el nuevo pacto o pacto renovado, ratificado por mi sangre, que está siendo derramada por ustedes. Baruch Hashem. ¿Sí lo estamos entendiendo? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 25. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 25. Y dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, y dijo, esta copa es el nuevo pacto, o pacto renovado, efectuado por mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo beban como un memorial hacia mí. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. Dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6. ¿Quién hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros a un nuevo pacto o pacto renovado, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el Ruach, porque el texto escrito trae muerte, pero el Ruach da vida. Baruch Hashem, ¿lo tenemos? ¿Lo tienen? Baruch Hashem. Tal vez en las versiones que tienen puede variar una palabra, pero el contenido es lo más importante que estamos viendo es aquí sobre
el nuevo pacto, pacto renovado, y dice, ¿no? Pues que nos ha hecho competentes para servir como obreros en el pacto renovado. Baruch Hashem. Hebreos capítulo 9, verso 15. Hebreos capítulo 9, verso 15. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, verso 15. Es por su muerte que él es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. Baruch Hashem. Los hijos del Brit Pacto se refieren al pueblo israelita, aquellos que están en relación del Brit con Yahweh. Por extensión, los cristianos son hechos partícipes de las promesas del Brit Pacto dadas a Israel, pero no reemplazan al pueblo israelita como los receptores de los propósitos del Brit Pacto y la elección de Elohim. ¿Con quién es el pacto? Solamente con la casa de Israel, con la casa de Yehuda. O sea, en este caso los judíos. Baruch Hashem. Y por lo tanto, sí, toda la humanidad puede venir aquí y integrarse al nuevo pacto o al pacto renovado. Pero no pueden reemplazarlos. Baruch Hashem. Esa es una falsa enseñanza. La sangre es el sello del Brit Pacto. Sin el derramamiento de sangre, las promesas del Brit Pacto no tienen efecto. Así podemos ver que en un Brit de sangre hay dos agentes principales: palabras de promesa y derramamiento de sangre. Baruch Hashem. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el Brit Milá. Baruch Hashem. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sacrificio de animales en el tiempo de Isaac y también en el tiempo de Abraham. Aleluya. Mateo capítulo 26, verso 28. Mateo capítulo 26, verso 28. Y dice la palabra en Mateo capítulo 26, verso 28. Pues esta es mi sangre que ratifica el Brit renovado, mi sangre derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Zacarías, capítulo 9, verso 11. Zacarías, capítulo 9, verso 11. Zacarías capítulo 9, verso 11 dice la palabra: y tú por la sangre de tu Brit Pacto has soltado a tus prisioneros del pozo que no tiene agua. Baruch Hashem. Por eso el Brit Pacto de matrimonio incluía originalmente los votos maritales, la lealtad mutua que se sellaba en el lecho conyugal con el derramamiento de la sangre cuando se rompía el himen de la mujer. De hecho, también puede haber un derramamiento de sangre cuando el hombre pierde su virginidad. El solo hecho de que hoy en día sea muy raro encontrar la virginidad en las mujeres o en los hombres ha afectado negativamente al matrimonio. No hay derramamiento de sangre,
Por lo tanto, el intercambio de votos no se sella con sangre como se pretendía originalmente. No es de extrañar que haya tantos divorcios. Esta es la razón por la que cuando realizamos una ceremonia nupcial, nos aseguramos de que la novia y el novio comulguen con la sangre de Yeshua bajo la jupa, dosel nupcial, para que la ceremonia del matrimonio se convierta en una alianza sellada por la sangre de Yeshua, representada por el vino y no solo por las palabras de los votos matrimoniales. Baruch Hashem. Entonces vamos ahora entrando y profundizando este tema. Baruch Hashem, después de haber visto los pasuquines, qué tan profundo es el Brit Pacto de Elohim con su pueblo, con el pueblo de Israel. Devarim Deuteronomio, capítulo 5, verso 2. Devarim Deuteronomio, capítulo 5, verso 2. Dice la palabra, en Devarim Deuteronomio, capítulo 5, verso 2. Yahweh nuestro Elohim hizo un pacto con nosotros en Horeb. Baruch Hashem. También nos vamos a Shemot, Éxodo, capítulo 34, verso 27. Shemot, Éxodo, capítulo 34, verso 27. Shemot, Éxodo, capítulo 34, verso 27. Y dice la palabra en Éxodo, capítulo 34, verso 27. Yahweh dijo a Moshe, escriba estas palabras porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con Israel. Baruch Hashem. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu, de cómo vemos aquí el desarrollo del pacto, del Brit, entre Elohim, Abraham, Yitzhak, Jacob y en el monte Sinaí por medio de Moshe y el pueblo de Israel. El pasaje habla del Brit pacto dado a Israel en el monte Sinaí. No hay discordia sobre este asunto. Es un nuevo Brit pacto. El texto hebreo dice Brit Hadasha. Hadash es usado en varios pasajes de la Torá o Tanakh. Y al traducirlos usaron la palabra renovado o restaurado. Baruch Hashem. Ahora veamos los aspectos a considerar en el pacto. A. El pacto es anunciado a la casa de Yahudá y a la casa de Israel. Repito, A. El pacto es anunciado a la casa de Yahudá y a la casa de Israel. B. El pacto es hecho con Israel unificado. B. El pacto es hecho con Israel unificado. C. El pacto es, de nuevo, la Torá o la misma Torá del Sinaí. D. Resultado del pacto, todos conocerán a Yahweh. Aquí vemos la formación del primer Brit pacto que lo hizo con Israel, que Israel rompió y no lo cumplió. Baruch Hashem, ¿dónde es? En el monte Sinaí. Nos vamos, mis amados, a Shemot, Éxodo 34, capítulo 34, Perek 34, versos 27 y 28. Shemot, Éxodo, capítulo 34, Perek 34, versos 27 y 28. Ese es para que despierten.
Aleluya. Bueno, lo voy a repetir para que no se confundan. Shemot Éxodo Perec 34, Pasuk 27 y 28. Y dice la palabra, mis amados, Ajim Hayot. Yahweh dijo a Moshe, escribe estas palabras porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con Israel. Moshe estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, durante cuyo tiempo no comió alimento ni bebió agua. Yahweh escribió en las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Baruch Hashem. Aleluya. También es interesante observar que los versículos anteriores que se refieren a la segunda vez que Moshe subió al monte Sinaí, cuando ascendió por primera vez, Israel ya estaba haciendo el becerro de oro para hacerse un Elilim debido a su egoísmo y incapacidad para esperar y confiar en el Elohim viviente. Baruch Hashem. O sea, falta de paciencia. Pero Elohim no quiere ver como impaciencia, sino su egoísmo e incapacidad. Baruch Hashem. Éxodo, Shemot Éxodo, capítulo 19, verso 7. Shemot Éxodo, capítulo 19, verso 7. Shemot Éxodo capítulo 19, verso 7 dice la palabra, Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó todas estas palabras que Yahweh le había ordenado decir. Baruch Hashem. Siempre la transmisión al pueblo de Elohim es a través de Moshe. En este caso, en este tiempo, es a través de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. De los israelitas en el monte Sinaí, Elohim pidió mucho más. Elohim les pidió a los israelitas que lo reconocieran por su rol como soberano y legislador. Los israelitas debían incorporar la conciencia de Elohim en cada aspecto de sus vidas. Por lo tanto, a medida que el Brit Pacto avanzó, Elohim pidió cada vez más de sus socios y en otras palabras les confió mayores responsabilidades. En Sinaí sucedió algo más que no había pasado antes. Elohim le dijo a Moshe que anunciara la naturaleza del Brit antes de hacerlo, para ver si el pueblo estaba de acuerdo. Esto ocurrió por lo menos 3 veces. Entonces el pueblo respondió al unísono y dijeron, todo lo que habló Yahweh, haremos. Baruch Hashem. Es un compromiso. La respuesta, obedeceremos o haremos, o cumpliremos, una respuesta positiva. Puede ser 2 palabras. Para Elohim es suficiente. Es suficiente cuando ustedes dicen amén. Ojo, se están comprometiendo con Él. Baruch Hashem. Así es, ¿no? No es simplemente un compromiso vana, no. Se están comprometiendo con Él. Bien, nos vamos a 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Aleluya. Lo tenemos. Y dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6. Porque es Yahweh que dijo una vez, que la luz resplandezca de las tinieblas. Él quiso resplandecer esta luz en nuestros corazones, la luz del conocimiento de la Shejinah de Yahweh, resplandeciendo en el rostro del Mashiach Yeshua.
Efesios capítulo 5, verso 8 al 10. Efesios capítulo 5, verso 8 al 10. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 8 al 10. Pues ustedes estaban en tinieblas, pero ahora están unidos con el Adón, son luz. Vivan como hijos de luz, pues el fruto de la luz es todo tipo de bondad, justicia y verdad. Traten de determinar lo que le agrada al Adón. Baruch Hashem. ¿Por qué comenzamos ahora aquí con este de la luz? ¿Estamos fuera del pacto o dentro del pacto? Estamos dentro del pacto y por lo tanto, si estamos dentro del pacto, debemos ser luz. Baruch Hashem. Las Escrituras nos muestran que los preceptos, ordenanzas, son puestos delante de nosotros, es decir, que están delante de todos, para mostrarnos el camino de justicia que debemos seguir, pero a su vez esto implica que no somos obligados a seguirlos, sino que es nuestra elección. Corre por nuestra voluntad lo que sea que hagamos. Es como cuando vas caminando por algún lugar comercial, lleno de vidrierías con cosas exhibidas. Todas están enfrente tuyo, todas están ahí cerca, al alcance de tu mano, disponibles, pero tú decides si lo llevas o no. Esto es muy semejante, pues los caminos y la palabra están, pero la decisión es personal. Quien opte por seguir los caminos y preceptos de Yahweh tendrá sus consecuencias y será parte del pueblo de Yahweh, pues quien obedecemos determina a qué reino pertenecemos. Quien opte por no seguir los preceptos de Yahweh, entonces andará por las tinieblas, separándose cada vez más del Creador. Baruch Hashem. Por eso repetimos Éxodo o Shemot Éxodo 19:5. Si escuchas mi palabra, guardas mi pacto, serás mi especial tesoro. Baruch Hashem. Así que entonces está muy claro, mis amados Ajim Ajayot, estamos introduciéndonos ahora ya, ¿no? Pues las consecuencias de no obedecer los pactos de las Escrituras. Nos vamos a Devarim de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 al 28. Devarim de Deuteronomio, capítulo 26, verso 28. Amén. Dice la palabra, miren, yo estoy poniendo delante de ustedes hoy una bendición y una maldición. La bendición se escucha a los misbod de Yahweh, su Elohim, que yo les estoy dando hoy. Y la maldición si no escuchan a los misbod de Yahweh, su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno hoy y siguen otros Elohim dioses que ustedes no han conocido. Baruch Hashem. Mashiach es preciso y también duro en su expresión. Baruch Hashem. Yahweh requiere que seamos profundamente fieles y leales a lo que ya creemos, que tenemos esta creencia en absoluta seriedad y que la demostremos con acciones que demuestran nuestro respeto por nuestra cultura, religión o filosofía. Yahweh no tiene tiempo para los hipócritas y los tibios. Quien opte por no seguir los preceptos de Yahweh,
entonces andará por las tinieblas, separándose cada vez más del Creador. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Ahayot, tengamos mucho cuidado, Baruch Hashem, realmente es muy delicado, aleluya, muy delicado estos versos que nos da Elohim en este día. Aleluya. Un momento, por favor. Nos vamos a Yahushua, Josué capítulo 1, versos 16 al 17. Josué, Yahushua, capítulo 1, versos 16 y 17. Dice la palabra en Josué capítulo 1, versos 16 y 17. Ellos respondieron a Yahushua, nosotros haremos todo lo que tú nos has ordenado hacer, e iremos donde quiera que nos mandes. Así como escuchamos todo lo que Moshe dijo, así te escucharemos a ti. Solo que Yahweh te lo ven esté contigo como estuvo con Moshe. Baruch Hashem. Es un compromiso del pueblo con Elohim, pero también con su enviado aquí en esta parte, con Yahushua, con Josué. Josué había reemplazado a Moshe, pero había una desconfianza del pueblo sobre Moshe. Como guerrero, era un buen guerrero Moshe, Baruch Hashem, pero como líder no lo estaban apreciándolo. Pero sin embargo, Elohim hizo maravillas con Yahushua, porque Yahushua fue el que dirigió el cruce del río del Jardín. Baruch Hashem, el río estaba crecido y ninguno de los israelitas pensaban que por ahí iban a cruzar. Pero Elohim hizo que se parara el río, se secara en esa parte, y el pueblo pasó en secos. Y así entonces prevaleció Yahushua, la gente se sometió. Por eso dice aquí, ¿no? Así como escuchamos todo lo que Moshe dijo, así te escucharemos. Nosotros haremos todo lo que tú nos has ordenado hacer. Iremos donde quiera que nos mandes. Baruch Hashem. ¿Es el compromiso con Yahshua? ¿Seguro? Entonces ahora cada uno mañana parten a su destino. ¿Estamos? A ver. Uno se va para Cerro de Pascua, uno a Huancayo, uno a Ayacucho, Huancavelica. ¿Qué tal? Porque ustedes dicen amén. Iremos donde tú nos mandes, dice, ¿no? Baruch Hashem. Los que tienen imuná, es decir, los que son fieles y los que confían, son los que avanzan. Porque Yahweh está llevando a su pueblo, en moviendo todo el tiempo hasta llevarnos al Olam Haba, el siglo venidero. Pero el que refiere ser fiel a los hombres que ya no quieren caminar con Yahweh, sufrirá mucha pérdida. No siga detrás de los líderes que no caminan con Yahweh. No tienen ningún deber de seguir a aquellos líderes que no siguen a Yahweh como está escrito en Yahushua. Jeremías, capítulo 17, verso 5. Jeremías, capítulo 17, verso 5.
Jeremías, capítulo 17, verso 5. Y dice la palabra en Jeremías 17, 5. Así dice Yahweh: maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahweh. Baruch Hashem. Mis amados, acá no es el tema seguir a un líder, sino qué dice el líder y qué hace el líder para Elohim. Así como Yahoshua. Yahoshua estaba a servicio de Elohim. Baruch Hashem. Y por lo tanto entonces el pueblo se somete. Al someterse a Yahoshua se está sometiendo a Elohim. Baruch Hashem. Porque Elohim fue que ordenó que Yahoshua iba a introducirlos a la tierra prometida y iba a hacer la repartición también de la tierra prometida. Repartirla a las 12 tribus de Israel. Tehilín Salmos capítulo 118, verso 8. Tehilín Salmos capítulo 118, verso 8. Dice la palabra en Tehilín Salmos capítulo 118, verso 8. Mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre. Baruch Hashem. Tehilín Salmos 146, verso 3. Tehilín Salmos 146, verso 3. Tehilín Salmos 146, verso 3. Kimsa. Dice la palabra en Tehilín Salmos 146, verso 3. No confíes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Baruch Hashem. Es muy claro las escrituras. Aún el salmista desarrolla también que el hombre no debe confiar en el hombre, solamente en Yahweh. Baruch Hashem. Ahora, ¿cómo confías en Yahweh? Por medio de las escrituras, por medio de la Torah, por medio de la Tanaj. En las escrituras, la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torah de Yahweh son eternos. Él resiste en la prueba. El que edifica su vida sobre la opinión de los hombres, un día lo perderá todo. Baruch Hashem. Es allí, Isaías capítulo 30, verso 1. Isaías capítulo 30, verso 1. Isaías capítulo 30, verso 1. Y dice la palabra en Isaías capítulo 30, verso 1. Hay de los hijos rebeldes, dice Yahweh, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Baruch Hashem. Jeremías, capítulo 11, verso 3. Jeremías, capítulo 11, verso 3. Dice la palabra en Jeremías, capítulo 11, verso 3. Y decidles, así dice Yahweh Elohim de Israel,
Maldito el varón que no escuche las palabras de este pacto. Baruch Hashem. El hombre siempre busca un refugio, en alguien en quien confiar, pues se descubre desde su existencia en este mundo en relación con el otro. Por tanto, humanamente necesita de alguien que lo acompañe y guíe. El Naví Yermiyah hace una advertencia: maldito quien confía en el hombre. Y es que Elohim es el único que siempre permanece fiel, que nunca va a fallar. Si toda nuestra confianza la ponemos en los hombres, nuestros proyectos y planes pueden venir abajo con suma facilidad. Baruch Hashem. Tenemos como ejemplo en David, en Shaul, en Shlomo, etcétera, etcétera, etcétera. Baruch Hashem, que ha acontecido con ellos. Aleluya. Por lo tanto, nos advierte a nosotros en este tiempo, Baruch Hashem, que solamente confiemos en Elohim, el Elohim de Israel, por los medios de las autoridades de Yahshua HaMashiach. Isaías, capítulo 31, verso 3. Isaías, capítulo 31, verso 3. Y dice la palabra en Isaías capítulo 31, verso 3. Pues estos Metrayemín, egipcios, son simples seres humanos, no son Elohim. Sus caballos son solo carne, no espíritus poderosos. Cuando Yahweh levante el puño contra ellos, ¿quién los ayudará? Tropezarán. Y aquellos que reciben ayuda caerán, todos caerán y morirán juntos. Hebreos capítulo 3, verso 12. Hebreos capítulo 3, verso 12. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 3, verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno y incrédulo, que los aleje del Elohim vivo. Baruch Hashem. Es que todos los males surgen de dentro del hombre. Baruch Hashem. No son externos. Lo externo es que el hombre confía en otra persona. El hombre que confía en el hombre es maldito porque confía en el poder humano o en uno mismo. Tendrá consecuencias negativas en esta vida y finalmente la muerte eterna. Si nos equivocamos en nuestra dependencia, confiando en nosotros mismos o en otras personas, perderemos la extraordinaria relación que Elohim ha planeado para nosotros con Él. El hombre que confía en el hombre es la persona que rechaza a Elohim y confía en su propia fuerza e ingenio, o que busca ayuda y rescate en otras personas. Tal persona está condenada a una vida seca y vacía. Está destinada a experimentar dificultades, angustia y finalmente la muerte. Baruch Hashem. Lo advierte Isaías, ¿no? Pues estos Mesraín son simples seres humanos. Este mundo es Egipto, Mesraim, evidentemente. Así que no podemos confiar en este mundo. Baruch Hashem. ¿Quién más nos dice? No son Elohim, sus caballos son solo carne en ese tiempo. Ahora sus caballos son fierros, Baruch Hashem. ¿Pero es de confianza? No. Aleluya. Cuando Yahweh levante el puño contra ellos, ¿quiénes los ayudarán? O quienes lo ayudan tropezarán. Baruch Hashem.
Tú sabes que para Yahweh no hay nada que pueda prevalecer. Baruch Hashem, ni un carro de último modelo, un avión, etcétera, etcétera, no prevalece contra él. Él es que prevalece contra toda la creación. Isaías capítulo 2, verso 22. Isaías capítulo 2, verso 22. Isaías capítulo 2, verso 22. ¿Qué nos dice? No pongan su confianza en los simples humanos, son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Toda Rababa Kadosh. Isaías capítulo 30, verso 1. Isaías capítulo 30, verso 1. Dice la palabra en Isaías capítulo 30, verso 1. ¿Qué aflicción le espera a mis hijos rebeldes? Dice Yahweh. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas, pactos que no son dirigidos por mi Ruach. De esa forma aumentan sus pecados. Aleluya. Baruch Hashem. La persona o creyente que confía en Yahweh es ricamente bendecida. Esta persona prosperará, crecerá y tendrá éxito. Incluso en medio de circunstancias difíciles, Elohim había prometido bendiciones para quienes confiaran en Él y le obedecieran, y maldiciones para quienes lo rechazan y desobedecieran. Sin embargo, el pueblo yahudí y sus líderes eran conocidos por apartar sus corazones de Yahweh y confiar en el hombre. Una y otra vez, la autosuficiencia y la confianza de Israel en el hombre había terminado en desastre. Baruch Hashem. Comenzando con el reino del norte. Este pueblo, ¿en quién confió? En el hombre. Baruch Hashem. El pueblo judío, ¿en quién confió? En el hombre, en los falsos profetas. ¿Y dónde terminó? En Babilonia. Baruch Hashem. Vemos entonces claramente, mis amados Ajim Hayot, ¿qué es estar dentro del pacto? Baruch Hashem. Podemos decir en el pacto sinaítico o podemos decir el pacto renovado. Es verdad, el pacto de Sinaí pues fue quebrantado, no tuvo vigencia, tenía que venir un pacto renovado con mejores condiciones, pero sin embargo se complementa. Baruch Hashem. Por lo tanto estamos en ese mismo pacto nosotros también. Por eso comenzábamos, si eres luz, sea luz a las naciones, porque el Mashiach es luz a las naciones. Baruch Hashem. Ahora, como se explicaba, pues, ¿Elohim tiene responsabilidad sobre nosotros? No. ¿Yahshua tiene responsabilidad sobre nosotros? No. No. Es más bien que nosotros somos los responsables delante de Él. Baruch Hashem. Y bueno, esa responsabilidad la asumimos por libre albedrío. Si tú quieres, caminas responsablemente en los mandamientos de Elohim. Y si tú no quieres, caminas, como vemos aquí, escuchando palabra de hombre. Baruch Hashem. Hebreos, capítulo 12, verso 26,
y 27. Hebreos capítulo 12, versos 26 y 27. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versos 26 y 27. Aún en aquellos tiempos su voz sacudió la tierra, pero ahora Él ha hecho esta promesa. Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, deja claro que las cosas que se sacuden son removidas, seguro. Son cosas creadas para que las cosas que no son sacudidas permanezcan. Baruch Hashem. Bueno, tanto como en Esayá, como en Revelación, nos habla de nuevos cielos, nueva tierra. Baruch Hashem. Pero para eso es justamente esta preparación. ¿Cómo debemos de caminar? ¿Cómo asumimos nuestra responsabilidad que nos da HaKadosh Baruj Hu? Baruch Hashem. Uno que ha edificado su vida sobre la Torá, enseñada por Mashiach Yeshua, es capaz de resistir cualquier prueba en esta vida. Este texto también nos enseña que para poder ser líder, uno tiene que pasar por la experiencia de ser mecido. En esa experiencia, todo lo que haya en su vida se pone a temblar. El que no haya pasado por este mecimiento no es apto para ministrar como líder delante de Yahweh. Es necesario tener que pasar por este proceso de temblor para poder aprender a confiar solamente en las palabras firmes de la roca de Israel. Un líder tiene que ser liberado de toda confianza en las cosas visibles. Todo lo visible temblará, como está escrito. Baruch Hashem. Mis amados, Ajim Hayot, hasta aquí esta administración haya sido de gran bendición esta porción de la Torá, Baruch Hashem. Es muy importante, mis amados Ajim Hayot, pues la confianza que depositamos en el Mashiach, Baruch Hashem, la emuná en las promesas de Elohim. Es muy importante. Mira, nosotros ya tenemos la Tanaj, la Torah en la mano. Tal vez la Biblia con algunas traducciones erróneas, equivocadas, etcétera, etcétera, pero ahí está, si queremos estudiarlo. Bueno, si hay economía, también pueden por ahí de repente adquirir una Biblia restaurada. Baruch Hashem. Pero sin embargo, mis amados, podemos tener la mejor Biblia, pero si no obedeces, no tienes fe, no tendría ningún valor. Baruch Hashem. HaKadosh Baruj Hu lo que quiere es obediencia, emuná, fidelidad, confianza. Baruch Hashem. Si confiamos, Él nos va a proveer. ¿Cómo nos va a proveer? La sabiduría, primeramente. Si confiamos en Él, nos va quitando la venda de los ojos. Nos va quitando la sordera en los ojos. Baruch Hashem. Va quitando ese parojet que a medias nos deja ver algunas cosas de la Torá. O sea, comenzamos a profundizar. ¿Por qué? Por la obediencia, la fidelidad. Pero si tú no obedeces por más que quieres, no vas a poder crecer. Puedes tenerte de memoria, desde Bereshit hasta Revelación. Yo no puedo discutir. Baruch Hashem. ¿Sí? Yo no puedo decir, bueno, pues es una eminencia. Para él puede ser eminencia porque se lo aprendió de mi memoria.
Pero su vida personal, como testimonio que da, entonces ahí eso es lo que yo voy a valorar, el testimonio que da la persona. Eso es lo que yo voy a valorar en donde esté Baruch Hashem. Y eso es lo que tenemos que aprender a distinguir nosotros, mis amados Ajim Ahayot. Aleluya. Bien, mis amados, pues vamos a agradecer al Elohim de Israel por esta porción de la Torah que nos ha dado y pidámosle a Él, como está escrito en Jeremías 31, 31 al 34, que dijo Él, escribiré en las tablas de su corazón, digámosle, Padre, acá está mi corazón, escríbalas para poner por obra tu palabra, para confiar en ti y poder llevar también el mensaje a otros. Baruch Hashem. Pues levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo. Abba Kadosh, tú eres mi Elohim, Elohim de mis padres. Elohim de Abraham vino, Elohim de Isaac vino, Elohim de Jacob vino. Pues tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre eternamente. Tus mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, preceptos no pasarán, Padre, porque tú dices, yo soy el principio y el fin, yo soy el Aleph y el Tab, y lo creemos así, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Cada palabra, cada pasuk se han guardado, grabados en las tablas de vuestros corazones, para ponerlo por obra y ser hacedor de tu palabra. Y ayúdanos a caminar delante de ti con humildad, sencillez de corazón, Padre mío. Y seas tú dirigiendo nuestros pasos de día y de noche, Abba Kadosh. No te apartes de este pueblo que está delante de ti. Derrama tu verajot, tu bendición, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Te agradecemos una vez más por esta porción de la Torah. Gracias, Padre. Gracias por darnos el entendimiento, el discernimiento, Abba Kadosh. Gracias de regresar a las sendas antiguas. Gracias por los moedín, las fiestas, Abba Kadosh. Estos temas, esta porción de la Torah, sirvan como preparación también para la fiesta de Shavuot, Padre mío. Te lo pedimos humildemente y agradeciéndote por este privilegio que tú nos das de ser parte de tu pueblo Israel. Gracias, Padre mío. Gracias, Elohim de Israel. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Toda la bala, Abacadosh, mis amados Ajim Ahayot, nos vamos ahora también con la bendición al pueblo de Israel, conforme Números capítulo 6. Baruch Hashem. Amén. Sea tu voluntad, oh eterno Yahweh, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que esta oración con la que nos has ordenado bendecir a tu pueblo Israel sea una bendición perfecta y que no haya en ella ningún obstáculo ni iniquidad desde ahora y para siempre. Bendito eres tú, eterno Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos haces Kadoshim a través de tu misbat y nos ha ordenado bendecir a tu pueblo Israel con ahabá y amor. Amén. Los padres pongan la mano sobre la cabeza de sus hijos, por favor. Bebakasha. Amén. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea.
Yebarejeja Adonai Yahweh, Bismireja Yaera Adonai Yahweh, Panabeleja, Bijuneja Isaga Adonai Yahweh, Panabeleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel, Belea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a hacer una oración pidiendo a Hakadosh Baruj Hu, derrame su verajó, nos cuide en esta semana y derrame también su bendición sobre el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezbotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Te agradecemos una vez más de estar en tu presencia en este lugar, habernos congregado en este lugar, permitirnos exaltar, bendecir tu bendito nombre. Gracias, Padre mío, por este día maravilloso, por este Shabbat. Ahora que iniciamos este primer día de la semana, Abba Kadosh, el Yom Rishon, Abba. Derrama tu verajó bendición sobre este pueblo que está delante de ti, Abba Kadosh. Prósperos en todo lo que ellos emprendan, Abba Kadosh. Bendice la obra de sus manos, Abba Kadosh, por tu raje misericordia, en el negocio, el trabajo, Abba Kadosh, la familia, el ayuno, la oración, el estudio de la Torah. Bendíceles en todo lo que ellos emprendan, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abba Kadosh, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Abba Kadosh. Lleva este pueblo en shalom, seguridad, Abba Kadosh, bajo esas alas de águila, Abba Kadosh. Cúbrelos con totalita, Abba Kadosh, y retórnalos a su domicilio en shalom, seguridad, guardándolos, Abba, de todo accidente de tránsito, de robo, etcétera, etcétera, Abba Kadosh, porque los peligros están, Abba Kadosh, en la calle, Abba, pero tú eres, Abba Kadosh, nuestro Elohim, protector, nuestro escudo, Abba Kadosh. Abba, gracias por todas tus bendiciones. Las bendiciones para este pueblo, Abba Kadosh, y bendecimos también desde este lugar, la ciudad de Jerusalén, Abba Kadosh. Bendecimos a Israel como nación, Abba Kadosh, porque también en ese lugar se encuentran los hermanos Yahudí, judíos, Abba Kadosh. Bendice grandemente como pueblo, como nación, Abba Kadosh, y también a todos tus hijos, Abba, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Tov, mis amados, Ajim Hayot, Hakadosh Baruj Hu los bendiga y los guarde. Leila Tov.